Te damos la bienvenida a este segundo video. Recuerda que esta es la segunda parte del video que estamos haciendo acerca de las características del verdadero evangelio. Si no viste ese video, te invitamos a ir al video anterior y poder descubrir cuáles fueron las primeras características que mencionamos sobre el verdadero evangelio de acuerdo a la palabra de Dios. Te recordamos también, por supuesto, que estas características están extraídas específicamente del capítulo 2 de Hechos, el sermón de Pedro, y de otras ocasiones del libro de Hechos donde también se predicó el evangelio. Ojalá que hayas podido ampliar este estudio revisando también lo que enseña la carta de Gálatas completa sobre las características del falso evangelio, es decir, de lo contrario de lo que estamos hablando en este video. Así que vamos con nuestra primera característica de este video. El verdadero evangelio se caracteriza por tener a Jesús como tema central. El verdadero evangelio no anda divagando en cualquier tema, temas que tal vez despiertan el morbo, temas que tal vez simplemente son cosas externas, superficiales completamente. No, el evangelio se centra en Jesús, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Tal vez muchas personas les gustaría que dentro del evangelio se pudiese ver diferentes temas que ellos consideran de gran importancia. Lamentablemente, cuando vemos la Biblia y vemos el sermón de Pedro y de los apóstoles, ellos no se centran en estas cosas. Se centran de manera profunda en la persona de Cristo y todo lo que dicen simplemente lo que va a hacer es aportar para reforzar ese concepto de Cristo. Hay personas que les gusta hablar o predicar sobre muchos temas de actualidad, temas de tal vez un poco políticos, que lo que está pasando con el presidente de Estados Unidos, qué tal guerra, qué tal incidente en otro país. Y prácticamente hay personas que han hecho de la predicación del evangelio, entre comillas, lo que han hecho es una guía del periódico. Leen el periódico, ven las noticias, ven cuáles son las tragedias que hay en el mundo y de ahí sacan el supuesto evangelio, el supuesto pan espiritual para alimentar a las personas. Y a veces estas personas, para sentirse muy intelectuales, muy sofisticados, muy sapientes, hablan de estos temas. Y cuando salen de la congregación, allí los hermanos le felicitan y le dicen, muy buen tema. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita, comida sólida, ¿verdad? Y hay personas que incluso se atreven a decir que eso del evangelio, de Cristo, del perdón, de la justificación, eso es leche. Pero que cuando uno ya se convierte, lo que necesita es alimento sólido. Y de manera muy religiosa, muy astuta, lo que están demostrando es un gran desprecio por la persona de Jesús y por su obra en la cruz y el plan de redención. Lo que están mostrando es que ellos no predican un evangelio bíblico, sino que su evangelio se centra en los titulares de las noticias de su momento. Y por supuesto, esto puede ser muy atractivo para muchas personas y despertar cierta euforia, cierta emoción de momento, pero no es ese el evangelio de la Biblia. Cuando vemos la predicación de los apóstoles, ellos no se centraban en este tipo de cosas. Su sermón no era qué hizo el César allá en Roma. Su sermón no era qué conflicto tuvo un país con el otro, no. Sus sermones eran totalmente cristocéntricos, aunque a algunos esto no le haga demasiada gracia. De hecho, recientemente, solamente para poner un ejemplo, recientemente escuché personas que ya andan diciendo que se está cumpliendo la profecía de Daniel 11, que el rey del norte, dicen, es Trump, el rey del sur es Nicolás Maduro y que allí se cumple no sé qué profecía y de esa manera están supuestamente predicando no sé qué evangelio. Hermanos, creo que hay formas más honestas, más serias de estudiar la Biblia y no simplemente de decir cualquier cosa que parezca encajar con lo que sucede en las noticias. La siguiente característica del verdadero evangelio es que el verdadero evangelio no puede negar la posibilidad de lo sobrenatural. En el versículo 30 y 31, por ejemplo, se habla justamente que Jesús estuvo allí en el Hades, su alma estuvo en el Hades y su carne no vio corrupción. Y todo esto lo hace Pedro para argumentar que Jesús estuvo muerto porque fue crucificado por el mismo pueblo judío,
estuvo muerto, estuvo en el Hades, pero Dios no permitió que su carne viera corrupción, sino más bien que lo levantó de los muertos al tercer día. Entonces, esto es un asunto totalmente sobrenatural. Y es por eso que el Evangelio no puede negar la existencia de lo sobrenatural. ¿Por qué? Estaría, por decirlo así, dándose un tiro en el pie. Porque la misma esencia del Evangelio es sobrenatural en todo sentido. ¿Cómo tú le explicas a una persona que Jesús nació por intervención del Espíritu Santo sin la intervención de un hombre? ¿Cómo tú le explicas que el Dios eterno se hizo carne en Jesús? ¿Cómo tú le explicas a alguien que de pronto hubo un hombre que hace 2000 años atrás murió y al tercer día Dios lo resucitó? ¿Cómo se lo explicas? Por lo tanto, el Evangelio no puede negar, no puede descartar lo sobrenatural. ¿Sabes tú que el tema de la resurrección de Jesús es central en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos? ¿Sabes tú que una de las cosas que más causó oposición de los cristianos con los judíos era el tema de la resurrección? En muchas ocasiones, cuando estos apóstoles fueron encarcelados, el punto de quiebre, el punto de conflicto era la resurrección. Y tú dirás, ¿por qué? Habían diferentes grupos en el pueblo de Israel: los fariseos, los saduceos, los esenios. Y los saduceos, como ya sabes, no creían en la resurrección. Para los saduceos la muerte era el final. No existía tal cosa como resurrección de los muertos o algo más allá de la muerte. Porque ellos creían solamente en los 5 primeros libros de la Biblia como totalmente inspirados por Dios. Y ellos decían, bueno, como en los primeros 5 libros, Génesis, en Éxodo, en Levítico, no se habla de resurrección ni que haya algo después de la muerte, ellos decían, nosotros no podemos creer que alguien haya resucitado, aunque ese alguien sea el Hijo de Dios. Y vamos a ver en posteriores videos cómo se oponían a esta creencia y cómo los apóstoles una y otra vez testificaban de la resurrección de Jesús como la máxima evidencia de que Jesús era el Salvador del mundo, era Dios hecho carne. La siguiente característica del verdadero evangelio es que el verdadero evangelio, cuando es proclamado, produce arrepentimiento, produce humildad y produce confesión de pecados. Cuando Pedro y los apóstoles predicaban el evangelio, las multitudes respondían con arrepentimiento. Ese era el resultado, es decir, cuando el evangelio correcto se predica, produce una transformación y produce arrepentimiento en las personas. El verdadero evangelio, cuando es proclamado, no da un falso sentido de seguridad, que yo sí soy parte del pueblo de Dios. El verdadero evangelio no crea soberbia, sentirse superior a los demás. El verdadero evangelio no produce esa arrogancia de decir, ahora yo estoy en los caminos de Dios, ya yo no hago esto, ya no hago otro, por lo tanto soy mejor que esos viles pecadores perversos que hay en el mundo. No. El evangelio verdadero produce humildad, produce amor hacia las demás personas, no sentimiento de superioridad y sentirse que uno es parte de un grupo selecto, que es el único grupo que es realmente fiel a Dios. No. El verdadero evangelio produce humildad. Porque si tú te arrepientes y eres consciente de lo pecador que eres y que fuiste perdonado por gracia, no hay lugar para la arrogancia, no hay lugar para la jactancia. El verdadero evangelio produce un cambio y produce humildad y sencillez en las personas. La última característica del verdadero evangelio es que el verdadero evangelio está basado no solamente en la Biblia en términos generales, sino que el verdadero evangelio está fundamentado en las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Cuando Pedro predica este sermón evangelístico, termina su tema, las personas se arrepienten, se bautizan y mira lo que termina diciendo el capítulo 2, el verso 42. Mira cómo era la iglesia de los primeros siglos, qué era lo que creían y en qué perseveraban. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta primera iglesia apostólica se fundamentaba, dice la Biblia, en la doctrina de los apóstoles. Evidentemente esta doctrina no era de ellos, la habían recibido de Jesús. Es decir, la iglesia cristiana originalmente tenía su fundamento doctrinal
No en lo que dijo fulano, mengano en X o Y lugar, no. Estaban fundados en las enseñanzas de Jesús en primer lugar, que luego fueron transmitidas por sus apóstoles que estuvieron presentes, que vieron y escucharon lo que Jesús enseñaba. Aquí la Biblia pudiera decir que los cristianos estaban fundamentados en Moisés, estaban fundamentados en David, en el profeta Isaías, en el profeta tal vez Samuel. La Biblia podría decir muchas cosas, pero no lo dice. Pero lo que sí dice es que estaban cimentados y permanecían en la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, el evangelio correcto no solamente es bíblico, como ya vimos en el video anterior, es una enseñanza bíblica clara, sino que también se fundamenta en lo que enseñaron Cristo y los apóstoles. Y aquí viene una parte sumamente importante. Si bien es cierto, dice el apóstol, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, esto es así, estamos de acuerdo, por supuesto. Usted tiene que entender que cuando Cristo y los apóstoles vivieron, lo único que existía era el Antiguo Testamento. Pero en ese Antiguo Testamento hay un sinnúmero de cosas escritas que son bíblicas aparentemente, pero que luego en el Nuevo Testamento o son cambiadas, o son modificadas, o son descartadas completamente. Por ponerte un ejemplo, si usted solamente tuviera el Antiguo Testamento, ¿cuál sería su creencia respecto al matrimonio? ¿Usted creería que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que es una unión hecha por Dios, que no la separa el hombre, es una unión, digamos, permanente, y que ese matrimonio va a permanecer así para siempre? Incluso si alguien le hablara del cielo, ¿qué diría usted? Bueno, lo más probable es que en el cielo voy a seguir casado y que en el cielo va a seguir existiendo el matrimonio porque fue instituido por Dios desde el libro de Génesis antes del pecado. Eso es lo que usted diría. Pero es gracias al Nuevo Testamento, a las enseñanzas de Jesús, a las enseñanzas de los apóstoles, como podemos entender que el matrimonio que fue dado en el Edén, que fue establecido por Dios, ese matrimonio tiene un cambio. Y por eso Jesús dijo que en la nueva tierra no existirá tal cosa como el matrimonio. No se darán en casamiento en el reino de los cielos, fue lo que enseñó Jesús. Y así podríamos mencionar temas como la circuncisión. Si no fuera por Jesús, por el Nuevo Testamento, usted y yo nos circuncidaríamos. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? La iglesia cristiana predicaba el evangelio correcto. Y la iglesia cristiana inicial permanecía no solamente en el Antiguo Testamento, sino que permanecía en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Jesús. Esto significa que es el Nuevo Testamento el que interpreta al Antiguo Testamento, no al revés. Es el Nuevo Testamento, Jesús, la revelación mayor, junto con sus apóstoles, la que nos indica qué es lo que debemos vivir o cumplir del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es justamente la recopilación de lo que enseñó Jesús y los apóstoles. Por lo tanto, cuando usted interpreta el Antiguo Testamento y quiere formar una doctrina solo con el Antiguo, usted está diciendo, a mí no me importa lo que dijo Jesús y los apóstoles. Yo prefiero una revelación incompleta, no me interesa tener la revelación completa que vino con Jesús. Cuando usted comete ese error, usted toma un texto del Antiguo Testamento o varios, forma una doctrina y ¿qué hace? Luego viene al Nuevo Testamento a pelearse con todos los textos que tiran por tierra eso que usted creía que era cierto. Por ejemplo, si usted lee todos los relatos del Antiguo Testamento, de la guerra, de las luchas bélicas del pueblo de Israel y demás, usted podría llegar a la conclusión de que Dios está de acuerdo con que las personas vayan a la guerra, con que Dios quiere que su pueblo pelee y mate a personas y demás. Incluso hay religiones que creen cosas como esta. Pero cuando usted va al Nuevo Testamento, usted se da cuenta que esa no es una enseñanza de los apóstoles ni de Jesús. Todo lo contrario. Jesús dijo, si alguien te hiere en una mejilla, pon la otra. Si alguien te insulta, hazle el bien. Si alguien te persigue, ora por él. Eso fue lo que enseñó Jesús y todos los apóstoles en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando yo con claridad leo la Biblia, interpretándola como la interpretó Jesús y los apóstoles, allí entonces le doy el correcto lugar a cada cosa. Ahí entonces me doy cuenta que hay cosas que allá se hacían en el antiguo pacto, que en el nuevo pacto en Jesús ya no aplican.
Allí me doy cuenta que no es suficiente ser bíblico y utilizar textos del Antiguo Testamento para sustentar una doctrina. Allí me doy cuenta que esa doctrina que tal vez estaba en el Antiguo Testamento tiene que ser validada, tiene que ser establecida por Jesús o los apóstoles, porque de otra manera no hay ningún control para saber qué es lo que aplica o no del Antiguo Testamento. Así que, apreciado amigo, hemos visto las características del verdadero evangelio. Usted decide si permanece en la doctrina de Jesús y los apóstoles o si usted prefiere que otro le diga cuáles son las doctrinas en las que debe perseverar. El propósito de este video es que tú puedas, con honestidad, sin presiones, analizar tu vida, analizar tu cristianismo, analizar el evangelio que tú proclamas y el que recibiste, y darte cuenta si ese evangelio realmente es bíblico y sigue el modelo que vemos en Hechos capítulo 2. Darte cuenta si ese evangelio es correcto o si por el contrario ese evangelio es incorrecto, como el que se predica en el libro de Gálatas, ese evangelio que Pablo tanto condenó, ese evangelio que Pablo tanto corrigió, que estaba introduciéndose desde aquel tiempo en la iglesia cristiana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperamos verte en un próximo video. Hasta la próxima.